Bueno, saludos a todos, bienvenidos a Torah con Café. Esta es una serie de cada domingo para comenzar nuestra semana con con una palabra, una meditación, una ilustración para hacernos pensar eh, nuestra semana secular. Entonces, déjame ver eso que tengo ahí, digo. Ayer en el Shabbat, nuestra hermana María compartió un testimonio de, de ella y su esposo Eddie desde el 2023 hasta el 2025 y nos llevó en una trayectoria, este, y, y cómo los momentos difíciles uno se presenta delante del Señor con lágrimas, sin palabras. Am, a veces no entendemos, especialmente si somos creyentes que caminamos en el camino de la fe, sirviendo al Señor y pasamos por dificultades que nos confunden, que traen frustración, ansiedad, nervios, ataques pánicos, perdemos sueño y, bueno, hasta nos enfermamos físicamente. Con todo y eso, algo que ella expresó fue que durante ese tiempo difícil se mantuvo firme, confiada, aunque estaba sintiendo todos esos sentimientos que podemos eh, decir que hasta que son negativos, pero son naturales en el ser humano. Porque todos sentimos eh, estos sentimientos en tiempos difíciles. Y durante estas últimas 2 o 3 semanas he estado bien enfocado en mi meditar, en mis pensamientos, en que realmente los momentos de dificultad vienen todo, porque todo viene del Señor, pero son específicamente más especiales porque lo positivo y lo negativo trabajan juntos. Los dos traen un efecto de energía a nuestras vidas y vienen con una causa de conectarnos a la fuente principal que es el Señor, conectarnos a nuestra esencia que viene del Señor, que está dentro de nosotros. Y quería hablar un poquito más de eso, porque llego a mi casa después de el Shabbat ayer y me siento a escuchar un estudio de mi rabino favorito, Amram Anilhar, y está hablando del razón, que es la palabra hebrea para deseo o, o inclinación. Y él habló de muchas cosas, pero él dijo algo y me recordé de lo que Marí y Eddie habían pasado y tuve una conversación con su yapa y hablamos de ciertas cosas y me puse a meditar en los miembros de nuestra comunidad y diferentes experiencias que cada uno ha testificado. Y mi papá comentó, después de Marí testificar, y habló de la historia de Joseph en la Biblia, José, y su historia, su trayectoria que fue difícil, pero tuvo un buen resultado, o sea, fue por un propósito. Ahora, todo comienza con tu razón, con tu deseo, tu inclinación. A dónde estás enfocando el deseo interno tuyo? Y porque Dios es el que ve eso. En nadie en el mundo, en la superficie, en lo material, yo no puedo ver la intención tuya interna del porqué de tus acciones. Pero el Señor sí las conoce porque Él las ve. Y no solamente Él las ve, Él las inspecciona. Porque Dios siempre está mirando el corazón del hombre. Am, y hay cosas que tenemos que reparar, pero que subyugamos y simplemente las mantenemos tapadas o escondidas, porque sabemos que son malas, pero no las queremos o confrontar o no sabemos cómo salir de ellas. Y todo depende de nuestra perspectiva. Mientras él enseñaba algo,
Dios me llevó a otra cosa basada o basado en la línea de lo que le está enseñando y me inspiró para la Torah con café en este día. Hoy tengo agua, so, discúlpeme, pero el coffee is later. Entonces, me vino a la mente eh, esta oración que nuestras dificultades son eventos que Dios provoca para nuestra promoción, pero todo depende del deseo de tu corazón. Van juntas con la promoción que Dios desea para ti y para mí, pero nuestro deseo tiene que alinearse, perdón, con lo que Dios requiere en el momento. Eh, esta semana que acaba de culminar, el Señor nos habló de ser ágil, de que a veces esperamos por mucho tiempo actuar y nos robamos de oportunidades que Dios tiene delante de nosotros. Están ahí. Pero Dios, porque Dios siempre, Dios es fiel, Él siempre hace de su parte, Él cumple con los deberes de Él. Somos tú y yo que tenemos que cumplir con los nuestros para adquirir lo que está delante, lo que está en mi camino. Pero nuestros deseos a veces están fuera de sitio, fuera de orden. Y pueden ser cualquier cosa. Pueden ser deseos en cosas materiales o deseos en cosas emocionales. Hay gente que se deja llevar por el odio y el resentimiento. Hay otros que se dejan llevar por el enamoramiento o el romance y la lujuria o el dinero o tener una gran casa. Y muchas cosas son buenas cosas terrenales. Pero si son el enfoque de nuestro deseo, si es nuestro motor interno y no está junto con la esencia del alma, que es de lo que es lo espiritual, pues ahí está la desconexión del plan de Dios. Un buen ejemplo. eh, yo llevo muchos años deseando una casa propia y Dios nunca me dio la oportunidad de cada vez que llegaba cerca de cierto número para el pronto de una buena casa, algo siempre sucedía y sé que era el Señor y me eliminaba o me restaba de esa cantidad, porque eran cosas importantes y hay obligaciones que uno no puede dejar al lado porque como esposo y como padre tengo que cumplir. Am, pero tras pasar el tiempo, el deseo de una casa propia se fue de mi corazón y se trasladó ahora a un deseo de una casa ministerial. Ahora, mi deseo ya por más de un año, casi dos, es tener una casa que yo pueda llamar la casa Roca de Salvación. Y ahora ese deseo se ha trasladado a la comunidad. ¿Por qué ese deseo de algo terrenal o material es bueno? Porque va junto con lo que Dios quiere que lo use o para que lo use con el Espíritu. Deseo una casa para el ministerio, no deseo una casa para mí. Eso es un buen deseo combinado con lo terrenal, con lo espiritual. Y igual que un automóvil. Cuando era joven, cuando era inmaduro en el espíritu, que yo siempre me han gustado los carros de American Muscle, o sea, los Mustangs, los Corvettes, los Camaros, los Challengers, o sea, ese tipo hasta los clásicos, el Roadrunner, ay, ¿cómo se llama ese? El Thunderbird. O sea, siempre y hasta veía muchos shows también de esos carros así. Y siempre deseaba, me veía a mí mismo en un carro de esos, porque porque era un gran deseo mío, era un deseo, era un sueño. Pero entonces, esos sueños o deseos se van cambiando cuando el interés del espíritu va creciendo y se va juntando con mi deseo material, porque ya no veo las cosas con la misma perspectiva y es que quiero ir.
Pero para que el nivel espiritual cambie y llegue a un punto que domine lo material, pero desee unirlo para la obra en la tierra, los problemas y las dificultades son parte de eso. Porque aprendemos, somos moldeados o moldeables cuando estamos débiles, cuando dejamos de resistir. Y como somos naturalmente una, un ser que resiste la fuerza divina, Dios tiene que, mira, ponernos en dificultades para exprimirnos o para arrinconarnos, para que al fin nos rindamos delante de Él y nos convertimos ahora en personas moldeables, porque dejamos de resistir, dejamos de reservar. Y tristemente, la única fórmula de lo divino con lo material son los problemas. Porque solamente en los problemas que realmente hacemos teshuva y regresamos al Señor. Lo vemos en la trayectoria de Israel, desde el principio al fin. Los problemas que Dios causaba, que sucedieran en el pueblo, que ellos por detrás de sus deseos se buscaban, porque sus deseos estaban fuera de orden, pero Dios usaba eso para atraerlos, para recogerlos, para hacerlos regresar. Ahora, muchos que lo vemos hoy en nuestros familiares o en nuestros antepasados o en las redes sociales o en donde sea. Muchos mantienen la perspectiva de deseo propio y no ven los problemas como bendiciones o como un evento de promoción. ¿Por qué? Porque estamos tan enfocados en el momento de ahora, de hoy, que no entendemos el proceso que estamos pasando. Porque realmente la reflexión divina viene al final. Cuando te sientas y te pones a reflexionar. Nuestro hermano Anthony Chu compartía hoy que cuando él repasaba los últimos 2 años, se dio cuenta de muchas cosas que han sucedido, que en el momento no nos damos de cuenta porque estamos tan enfocados en el deseo propio en ese instante que estamos robándonos la oportunidad de la lección de hoy. ¿Ustedes creen que Dios quiere que uno pase por tantas cosas? No, pero como tenemos una mente tan corta, perdemos, perdemos la vista del blanco que está más lejos que el Señor tiene delante de ti y delante de mí. Pero como hoy mi deseo de hoy es propio y es mío y es carnal, y todavía me resisto y me reservo, Dios me tiene que dar otra vez por la cabeza con otra cosa. Porque el deseo de Dios para mí está en mí, pero tengo que descubrirlo yo. Y como estoy tan enfocado en mi deseo carnal, mi deseo terrenal, Dios tiene que provocar situaciones en mi vida para que me dé de cuenta y abra los ojos. Vamos a usar el ejemplo de José como trajo el pastor senior ayer. José tiene un sueño y un deseo en él que Dios colocó. Sí, sí, cuando lees la historia de José, era el favorito. Su comportamiento con sus hermanos no era ejemplar, vamos a decir. Pero como él es uno de los menores, pues, pero él sabía que era el favorito, él choteaba o soplaba a sus hermanos con su papá. Y eso es un detalle de una persona que sabe que es el favorito. ¿Ok? Su actitud no era la correcta. Tiene múltiples sueños de que él iba a estar por encima. Esos sueños se convierten en deseos, porque ya están en él. Y voy más allá. Lo que tú sueñas a veces, o dicen los ajamíns, que lo que tú sueñas son deseos que están en ti, buenos o malos. El sueño es una manera en cual lo divino nos deja ver si nuestros deseos están en áreas equivocadas o en áreas correctas.
Si deseas, si sueñas cosas que tienen que ver con la lujuria dentro de ti, en tus riñones, como hablaba el rabino Amram en esta clase, están esos deseos que después se trasladan al corazón y a la mente y después en acción si no los filtras correctamente. Y el sueño es una manera en cómo tu cuerpo, tu esencia divina te deja saber los alertas o buenos o malos. Si sueñas mucho con la Torá y con la oración y con cosas de la Torá, pues tus deseos están alineados correctamente. Pero si tienes muchos sueños con boberías, con sanganás, con estupideces, con deseos carnales, con dinero, con ambición incorrecta, con el ego propio, el ego que envidia o que codicia, o deseas lo que tiene tu, tu vecino o el prójimo, o le deseas el mal a otros, tus sueños te dejan ver o te dejan saber, te dan ese alerta. Con todo y eso, Dios, como quiere ayudarnos y nos da su espíritu, cuando nos aceptamos y viene el Ruach y hace casa en mí, Él comienza a ayudarme, a guiarme, a intentar de dejarme saber, darme el control a mí, suelta tus deseos, suelta tu razón y vamos a combinar lo bueno de la tierra, pero para el espíritu, para lo divino. Un carro para la obra, para servir, para ayudar, para sembrar. Cada vez que Juan Carlos o Johnny, otra persona, se ofrece a cargar las mesas y las sillas, estás combinando algo terrenal con un servicio divino. Eso agrada al Señor. Pero si tienes el espacio, sabes que fulano o fulana de tal están sin un ride a su casa y no ofreces cuando tienes la oportunidad de aplicar una mitzvot, estás deseando lo tuyo sobre el prójimo, estás separando el deseo que Dios tiene divino en ti porque lo tuyo es más importante. ¿Ok? Ahora, regresando a José, a Joseph, tiene ahora estos deseos. Dios lo pone por una jornada difícil. Sus hermanos lo venden, lo, lo informan como muerto a su papá, hacen también a su papá sufrir doble error de sus hermanos, que también causaron el daño a su padre, al prójimo, no honraron a su papá. Pasa el tiempo, José va de Potifar a la cárcel, de la cárcel, y en todo lugar fue promovido. Sus problemas Dios los utilizó para promoverlo, para dejarle saber que, como dijo el pastor Sinner, que Dios estaba con él y daba gracia en él hacia los demás. Pero toma todo este tiempo para al fin llegar a una posición en el palacio para usar sus bienes que Dios le acaba de dar, la autoridad que puso en su mano, para usarla para el bien. El deseo que quizás el joven José tenía en él, Dios lo iba transformando en su jornada para crear algo hermoso en él y juntar su propósito terrenal con su propósito divino. Boom. Entonces vienen sus hermanos a buscar alimentos y cuando él se les, eh, se les confiesa que es él, en sus hermanos hay un temor de que él ahora va a usar sus requisitos en contra de ellos. Pero ¿qué pasa? La perspectiva de José en su historial ya no era la misma. Porque cuando tú conectas el deseo terrenal con lo divino y se combinan, la perspectiva de de tus problemas, de lo que ha pasado, es diferente hoy. Porque ahora puedes ver el punto A al punto B. Puedes, wow.
Si no paso por estas cosas, no llego hasta este punto. Entonces, le dices a tus enemigos, gracias. Porque si no fuera por tú lastimarme a mí, o en caso de José, si no fuera por ustedes venderme, tirarme en una cisterna y después venderme como esclavo, no llego aquí. Estoy en deuda con ustedes porque gracias a ustedes, mira cómo la perspectiva ahora cambia, porque el deseo cambia, se conecta a lo divino, a lo espiritual, a la esencia que está en ti, que está en mí. Y vemos los problemas ahora con otra perspectiva, una perspectiva de gratitud, porque es la oportunidad de promover, de promoción en ti y en mí, pero depende de cómo lo vemos de acuerdo a nuestros deseos. Porque si Dios me revela algo en mí, es porque hay un deseo en mí que es mal. Vamos ahora a regresar al becerro de oro. El pueblo sale de Egipto, subyugan, tapan a Budasara, el deseo de la idolatría. Tan pronto Moisés se va al monte y piensan que él murió, rápido sale lo que estaba oculto y regresan. Se dejaron llevar por sus deseos otra vez y crearon el becerro de oro. Nunca fueron libres, nunca confrontaron sus deseos erróneos. Y cuando viene la dificultad, eso sale de uno. Si eres rencoroso, por más que lo tape y lo escondas, el prójimo está dentro de ti. Y cuando venga el momento, la dificultad, que es Dios tratando de promoverte, de madurarte, de moldearte, va a salir el rencor de ti y te vas a atrasar en tu proceso. Porque no lo has soltado, no has cambiado la perspectiva del por qué te pasó esas cosas. El pueblo vio la obra de Dios. Con mano fuerte salieron de Egipto. Vieron grandes cosas. Su perspectiva debía haber cambiado. Wow, mira de dónde nos sacó Dios. Mira todo lo que hemos visto y hasta, wow. Y tenía que ya arrancar de raíz la abudazara, la idolatría. Pero ¿qué pasó? Su perspectiva se enfocó en sus deseos todavía propios y seguían añorando la comida de Egipto, deseando ser esclavos, pero extrañaban las cosas antiguas que tenían. Como sus deseos no se alinearon con los deseos del Señor, hubo una desconexión. Y se sentenciaron desde ese momento hasta que todos hubieran muerto ya en el desierto, porque ya se, ¿qué? Se dejaron ver, su verdad salió. Pero ¿por qué Dios entonces provoca el evento en becerro del oro? Para destapar lo oculto, a ver dónde está tu corazón. Regresando ahora a un testimonio que siempre cuenta mi papá. Mi papá quería ser arquitecto, era un buen estudiante, necesitaba la firma de mi abuelo para poder ir a una universidad para arquitectura. Y mi abuelo, que no nos crió, porque mi papá se crió con mi abuela, con su mamá, le negó la firma. Entonces él rencorosamente se fue al Army y se hizo militar. Eh, Rencoroso, molesto con su papá. Pero ahora cuando él cuenta la historia con una perspectiva diferente, él dice, le, le doy gracias a mi papá, porque si no pasa ese momento rencoroso, doloroso, no llegaría a servir al Señor quizás de la manera que lo sirvo hoy.
Le pasó lo mismo a José cuando ve a su hermano. No se preocupen. Gracias a ustedes. Miren lo que Dios los usó para prepararme a mí, ponerme en este momento perspectiva diferente, deseos diferentes. Cambian. Pero cambian cuando tus deseos se dejan moldear para que de los riñones se pasen al corazón, del corazón a la mente, tu perspectiva cambia y lo ves de la manera que Dios lo ve, porque todo obra para bien, lo bueno y lo malo. Porque lo malo es una oportunidad para que lo bueno venza. ¿Cómo puedo perdonar? Aprender a perdonar si nadie me ofende. ¿Cómo puedo, you know, dar a necesitado si nunca me veo en posición o alrededor de gente en necesidad? Los problemas provocan el desarrollo interno de la esencia de la luz en ti, pero depende de tu perspectiva y dónde están tus deseos. Con todo y eso, ayer Marí nos cuenta, y cuando ella hablaba, yo sentía la emoción en su voz, porque fueron tiempos difíciles, pero cuando lo ve ahora, fueron eventos, problemas para promover. Porque en la dificultad es que viene mira, el alfarero y cambia y forma cuando nos dejamos moldear, cuando no hay reservas, cuando no resistimos. Hablaba ayer Juan Carlos del compromiso. Compromiso con Dios es no resistir. Es decir, sí o sí. Heme aquí. Aunque me duela, aunque sea difícil, acepto el reto de confrontar mis deseos carnales para unirlos a los deseos de la esencia divina que tú, Dios, colocaste ya en mí. ¿Para qué? Para hacer el propósito de Dios en la tierra, el tikkun olam, la restauración de todas las cosas, para hacer mi misión, para hacer luz y sal en la tierra, para preservar, iluminar, para demostrar y encontrar perlas hermosas en la Torá, tesoros escondidos, para vivir lo que se me ha sido revelado y escudriñar los secretos que quiero descubrir en mí, que vienen de Dios. Pero si sigues viendo tus problemas como problemas y no estás entendiendo que, mira, esto viene de Dios, algo Dios está haciendo en mí. Al latino se le hace difícil pedir ayuda o recibir ayuda. ¿Y qué hace Dios? Nos pone en situaciones. ¿Para qué? Para pedir. Él dice, necesito que aprendas. Miren, para mí es difícil recibir, porque siempre he estado en la posición de dar. Y una de las cosas que me dijo mi papá y mi mamá cuando entramos a la posición de liderazgo, que tenemos que aprender a recibir. Porque las ovejas que aman a sus pastores siempre quieren sembrar en ellos. Estoy que aprendiendo a qué, a decir gracias Dios por lo que me estás dando. Y cuando necesito ayuda, tengo que aprender a pedirla. No puedo solo. Y lo comuniqué esta semana pasada. Me sentía solo y ahora no estoy solo, porque tengo ayuda a mi lado. Pero para Dios provocar estos cambios en mí, conociendo el deseo interno de mi corazón, Él provoca situaciones para unir mis deseos personales con los deseos que ya están en mí, que vienen de Él, para contarme carne y espíritu, positivo y negativo, porque la carne es lo negativo, la esencia es lo positivo, pero cuando se unen, forman una energía divina que se conecta al Creador. Y cuando tengo ya esa línea de conexión, entiendo
que la debilidad de mi carne es para moldear mi espíritu. Aquí. Lo malo en mí es para confrontarlo, para hacerlo bien, para reforzar mi esencia espiritual. El problema es bendición, es promoción. Hay que ver las cosas de esta manera. Pero si todavía te quejas de tu esposo o de tu esposa, es porque tú no te has dejado moldear. Porque Dios está trabajando en ambos, pero comienza contigo mismo. Si tienes rencor contra una amistad o un familiar, el problema lo tienes tú, porque tus deseos están mal ubicados. Estás deseando hacer el mal. Y si no te cuidas, lo que está tapado en ti se va a destapar. Va a llegar a tu corazón, a tu mente, se va a reflejar en tus acciones, porque no has filtrado lo negativo fuera de tu vida. Tienes que resetear tu vida interna, viendo todo con la perspectiva divina. José lo entendió. David, ungido desde su juventud, pasó por muchas cosas, sabiendo que iba a ser rey, pero lo que Dios le reveló, su deseo lo mantuvo y pudo llegar. Pero quizás, solamente Dios sabrá, hubieron momentos en su historia en cual sus deseos lo dominaron y quizás atrasaron un poquito más. No fue ágil, porque nos pasa a todos, nos pasa a todos. Todos somos humanos, todos. Lo mismo con cualquier personaje bíblico, o contigo o conmigo mismo. Dios causa problemas para darnos la habilidad de promovernos juntos con Él, conectarnos. Son la avenida de conexión. Unir lo positivo y lo negativo, mira, a esa batería para que coja vida, fuerza, electricidad. Y somos positivos porque somos tierra, somos positivos y negativos, somos tierra y espíritu. Pero Dios dice, lo negativo es para que veas lo mucho que te deseo. Y cuando vemos más tarde, wow, mira todo lo que todo lo que ha sucedido. Gracias por esta persona que me hizo tomar esta decisión. Gracias por esta compañía, este trabajo que me echaron. Si no me echan, no estoy donde estoy hoy. Gracias a Nutley, que nos echó fuera, a Cranford, allá en la casa de oración, al Flamboyant, al hotel. Gracias por echarnos de cada sitio que hemos estado. Gracias por la gente que se fue y habló mal. Gracias por los que se quedaron y fueron fieles. Gracias por las dificultades financieras que fueron oportunidades para dar más uno mismo. Gracias, Dios, por los dolores de cabeza que me causan mis hijos, pero sé que estás trabajando en mí. Sé que sin estas cosas no suceder, no estuviera donde estoy. Wow, Dios, gracias. Porque cada problema viene de ti. Y si lo veo de tu perspectiva y me uno a tu propósito y me niego a mis deseos carnales y convierto lo material en mí, en espíritu conectado contigo, cosas buenas salen de toda situación. Pero si continúo de que yo soy así, no quiero perdonar, no quiero soltar, yo no hice nada malo, me ofendieron a mí, no es mi culpa. ¿Por qué no? ¿Por qué tengo que pedir perdón yo? Ese jefe no lo soporto, lo odio y le deseas el mal. Te estás robando la oportunidad de una promoción divina, porque lo estás viendo de la perspectiva de tu deseo propio. Estás tratando de mezclar lo espiritual con tu ego.
con tu yo. Y Dios dice, mira, pero abre tus ojos, déjame enseñarte. Da una oportunidad para que enseñes misericordia y perdón, o compasión, empatía o simpatía, o sembrar, o escuchar, aconsejar, o estudiar la palabra más. Ah, que estoy en mi casa sin hacer nada. Estudia, lee, ora. Son oportunidades para otras cosas divinas. Ah, que estoy cansado de mi trabajo. El lugar en donde Dios usa para proveerte. mm, Míralo de esa manera. Wow, gracias a Dios, porque aunque llevo aquí mucho tiempo y a veces me aburro, pero me tienes aquí y me sigues bendiciendo. Gracias, Señor. Perspectiva. Cambiarlo. Sacar lo propio y dejar que la esencia que está en ti, mira, se vaya elevando y se traslade al corazón, a la mente y a nuestras acciones. Así vivimos en paz, sin rencor, sin alboroto, sin reguero. Comenzamos a ver cómo todo se pone, mira, en su orden. Hoy lo dijo María en su testimonio. De repente todo comenzó a caer en su lugar. ¿Por qué? Porque en medio de su dificultad, como quiera venir adelante el Señor, confiaba que Él iba a hacer algo. Aunque lloraba, que no entendía, aunque los médicos le decían que estaba enferma, o que necesitaba un medicamento, lo que sea, whatever. Su fe y su confianza permaneció, porque su perspectiva la mantuvo en Él. Sé que vas a hacer algo, confío en ti. Aunque mi cuerpo, aunque mi negativo se ponga a temblar y me dé pánico, mi esencia me dice, espera, positivo y negativo. Y cuando se unen ambas, mira, y lo positivo, mira, boom, energía, bendición, acceso. Espero que hayan entendido bien y comiencen su semana entendiendo que los problemas son eventos para promovernos. Si dejamos que Dios obre, viéndolo de la manera que Él está obrando en mí, aceptando que mis deseos carnales, si están fuera de orden, tengo que mejorarlos. Escuchar y hacerle caso a mis sueños. Soy una persona que tiene sueños. Hacerle caso a los avisos de la vida que Dios me dice, quiero trabajar esto en ti, déjame entrar, déjame probarte en esto, déjame causar un problemita para aquí para trabajar en tu paciencia. Eso es difícil, ¿verdad? Mira, te voy a presentar algo para que practiques el perdón. Verlo como oportunidades para aplicar los mitzvot, los mandamientos. Wow, Dios, gracias porque me dan este chance para poder perdonar, para poder olvidar, para hacerme libre, para poner mi esencia divina en práctica, para que crezca más en mí los deseos divinos que son tuyos, que ya están en mí. Espero que hayan entendido. Dios es bueno, Dios es fiel. Él nunca falla. Saludos a todos y que pasen una buena semana. No se olviden el martes, estudio bíblico. Mañana, Rosh Hashanah, estamos en Elizabeth, Nueva York. Si comenzamos a las 7, llega tempranito, llega como a las 6 para que te vayas acomodando en tu mesa, vestidos de blanco, para gozarnos. El martes, estudio bíblico. El martes también continúa Rosh Hashanah para que empiece a caer el sol el lunes. Ya compartimos las porciones que se deben de leer el lunes en la noche y el martes por el día. Aprovecha. Si tienes libre, aprovecha el día. No vayas detrás de tus deseos. Conéctate con tu esencia. ¿Ok? Y nos vemos el sábado. Sería nuestra última reunión en la 69 de la Myrtle Street en Cranford. Y en octubre regresamos a Torah en tu casa, en la casa de Daniel y Gaby en Elizabeth, Nueva Jersey.
muy contento por comenzar esta jornada y a ver qué Dios tiene con nosotros. Shalom a todos.